Otra vez. Buenas tardes. Estoy muy contenta de que nos reencontremos para continuar nuestro compartir en torno a los profetas, a los 12 profetas. Y bueno, vamos a continuar con Amós. Habíamos dejado una pequeña tarea, ¿no? Para que sea trabajada de manera individual y luego compartida con alguien, ¿no? Y las respuestas van a ser compartidas con el grupo. Y he escogido especialmente a dos grupos, ¿no? El grupo de Luis Calvo y el de Marta Barrientos. Entonces, quisiera que compartieran, Luis, ¿no? Las respuestas a las preguntas que se planteó. Bien, con respecto a las preguntas de la tarea, nosotros escogimos Amós capítulo 2, versículos del 4 al 5. Y va dirigido a Judá. Y el oráculo empieza, esto dice Yahvé. Y termina, prenderé fuego a Judá que devorará los palacios de Jerusalén. ¿Y cuál fue el pecado que el profeta condena? Es por haber despreciado la ley de Yahvé y por no haber observado sus preceptos. Y entonces esto, en la cuarta pregunta, ¿cómo se relaciona este oráculo con el contexto en el que vivía el profeta? La respuesta de nosotros fue que los sacerdotes y la clase pudiente, realmente su preocupación iba más hacia la parte del culto o a la parte religiosa, pero se habían olvidado y no se preocupaban por el fiel cumplimiento de la alianza. Y eso era importante porque la alianza o el pacto de ellos llama a que se preocuparan por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los desposeídos, por los marginados. Y este olvidarse de la alianza este pecado es en el fondo el causante de todos los demás males, ya que todo viene a causa de este abandono de la alianza. Muy bien, muchas gracias. Marta Barrientos. Sí, nada más que cuando puso su pantalla, me quitó del... y lo ando buscando Aquí está, ya lo tengo. Bueno, yo agarré el oráculo del capítulo primero del versículo 6 al 8. Y empieza, así dice Yahvé, mi sentencia en contra de Gaza por sus muchos crímenes será sin apelación. Y termina diciendo, así dice Yahvé, el Señor Yahvé. Y los pecados por los que son condenados es porque llevaron a poblaciones enteras para vendérselas a Edom como esclavos. Y el castigo que el Señor les dice que va a tener, dice, yo prenderé fuego a la muralla de Gaza y se incendiarán sus palacios. Extirparé de Asdod a todos sus pobladores y de Escalón al que empuña el cetro. Volveré luego mi brazo contra Ecrón, perecerán los que quedan de los filisteos. ¿Y cómo se relaciona el texto con el contexto del profeta? Yo en lo que leí es que en este tiempo había paz entre los israelitas con otras naciones. Y los mismos israelitas se aprovechaban de sus compatriotas. Así es que el profeta denuncia la injusticia que cometen los poderosos contra los débiles, donde la riqueza se concentra en unos pocos, mientras que la pobreza se apodera de muchos. Eso es lo que yo vi en estos versículos. Muchas gracias a los dos y a todos los que enviaron sus trabajos. Ahí los tengo registrados en el libro de la vida.
Y Ah, pues ya lo quisiera hicimos. que nos fijáramos en el mapa que aparece en su pantalla. Ven el mapa, ¿cierto? Ven dónde está Israel, dónde está Judá y dónde están las otras naciones. ¿Lo pueden ver? We can give it the 28th because I can see the state. Sí. Can she leave you the card on file? We can take it Yes, out she automatically. can see if we can do Si that. We can do pueden that for poner her. su micrófono en mute, por favor. Muy bien. Entonces, estamos viendo en el mapa esta primera parte del libro de Amós, ¿no? Desde el capítulo 1:3 al 2:16, se dirige a Israel en el contexto de todas las naciones. Y cuando se habla de las naciones, son todos los pueblos que no son Israel, ¿no? Tenemos a Siria y a Tiro, los fenicios hacia el norte. Tenemos a Moab, Amón, Edom en el oeste, en el este, perdón, en el este de, no, en el sureste. Y tenemos a los filisteos, Gaza, y también Judá hacia el sur. Estas son las otras naciones. Y vamos a ver que ya seguramente ustedes para elegir el texto han pasado por, a ver cuál de ellos me cae mejor, cuál de ellos no. ¿No? Entonces, pues hay algunos pecados que son propios, que son muy específicos a las naciones. Hay unos reproches que el profeta hace, no a los israelitas que viven en estas naciones, sino a las naciones en relación con Israel. ¿Qué es lo que han hecho con Israel o por qué se les acusa? Ahora, estas profecías no han sido escritas para que las lean los de las otras naciones, sino para que los de Israel sean conscientes de lo que sus vecinos están haciendo y no se alíen con ellos, porque tienen toda esta carga de injusticia, de espíritu mercantilista, de traición, de búsqueda de poder, que también puede ser parte, ¿no? de su pecado en el futuro. Entonces el profeta lo que hace es advertir los pecados que cometen todas estas naciones para que les sirvan a Israel como un llamado, ¿no? A no aliarse ni con la coalición ni aliarse con Asiria. Ahora, el pecado de Judá es uno solo, ¿no? Mientras que las otras naciones a veces tienen varios pecados. Y en la de Damasco, algunos me escribieron las escrituras. Yo les pedí, ¿no? que en sus propias palabras pusieran cuál es el pecado. Me escribieron el versículo. Trillar con, ¿no? En el de Damasco dice, por haber triturado con trillos de hierro a Galaad. ¿Qué significa eso? Que en lugar de ocuparse de la prosperidad de los campos de cultivo, lo que han hecho en Galaad es guerra y han matado y han convertido estos campos de cultivo en campos de batalla, ¿no? Estos trillos de hierro son la espada, son los implementos de guerra, ¿no? que sirven para matarse entre unos y otros. Entonces son pecados concretamente que tienen que ver con la guerra, con la injusticia operada por estas otras naciones para con Israel, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho de Galaad? Han hecho un campo de guerra, ¿no? Un campo de batalla. Y entonces, así se van nombrando los pecados de estos otros pueblos. Y en el de Judá se habla del abandono de la ley, porque los de Judá tienen el templo, ¿no? En Jerusalén. Tienen toda esta conciencia de que ellos son los que van perpetuando las enseñanzas de la alianza, ¿no? La fe en Yahvé. Y sin embargo, han traicionado esta fe, ¿no? La han dejado partir. Y esto es el pecado más grande con el que se le acusa a Judá. Y bueno, el de Israel, después de que haya
nombrado el profeta los diferentes pecados, ¿no? Voy a volver. Después que ha nombrado los diferentes pecados de todos los pueblos, lo que hace es desarrollar para con Israel injusticias concretas en su tierra. Ya no lo que otros pueblos hacen con Israel, sino lo que está pasando en Israel mismo. Entonces, estos oráculos de las naciones abarcan estas naciones del norte, del sur y del este. La forma en la que aparecen son las de juicio y sentencia, ¿no? Así dice el Señor, esto es lo que han hecho. Ahora yo les doy una sentencia, este es su castigo, esto va a ser lo que va a pasar con ustedes, ¿no? Y hay una característica muy importante, ¿no? Especialmente entre las primeras acusaciones que se hacen, ¿no? A las primeras naciones se les acusa de iniquidad y de placer. Por ejemplo, cuando vemos lo de el pecado de Damasco, y vamos a buscar ahí que dice, extirparé al habitante de Bicat Aven y al que empuña el cetro en Bet Edén, ¿no? ¿Qué cosa es Bet Edén? ¿A qué les llama la atención cuando escuchamos Edén y Bet? Bet en hebreo es casa, ¿no? Y Edén es la casa del placer, de lo bello, de aquello que era lo soñado. Pues bien, se está acusando a estas naciones de los pecados de sus palacios, de los pecados del bienestar que viven, ¿no? A costas de otros pueblos. De la crueldad, se les acusa de la crueldad excesiva. Por ejemplo, en el versículo 13 se habla de abrir el vientre de las embarazadas, después de hacer las guerras. ¿Cómo es posible que hacen incluso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con aquellos que han sido vencidos? A Tiro se le acusa de traicionar por dinero, ¿no? De este espíritu mercantilista. Igualmente a Gaza por vender, ¿no? Vender a sus vencidos a otros pueblos. Los pecados de Judá, como les decía, son los pecados más el pecado que tiene que ver con la ley. Y la estructura, ¿no? La manera en la que aparece estos oráculos pequeñitos, tienen fórmulas que son, diríamos, que van a ser retomadas por otros profetas en el futuro. Amós es el primero que escribe con esta fórmula que llamamos la fórmula del mensajero. Así dice Yahvé. Esta es la introducción a todos sus oráculos, porque estas no son sus palabras, son las palabras de Yahvé. Luego se muestra el contenido, que sea por 3 crímenes y por 4, ¿no? Te condeno, seré inflexible. Si han ocurrido 3 crímenes, tú has hecho más de eso, ¿no? Ha sido por demás de los 3 crímenes que te podía haber aguantado. Y al final aparece una fórmula conclusiva que así dice Yahvé, que es muy parecida a la fórmula de introducción, pero que cierra esta sentencia, ¿no? Esta es la fórmula usada por Amós, que la vamos a encontrar después en Isaías, la vamos a encontrar más tarde en Zacarías, ¿no? O sea, estos profetas que han venido después del siglo VIII, van a retomar esta manera de hablar de los profetas de antaño, los profetas de la época clásica, que llamamos a los profetas del siglo VIII. Y pues hay metáforas e imágenes también, ¿no? Muy, muy fuertes. Al inicio, en el capítulo 1, versículo 2, vamos a encontrar esta figura de Yahvé como un león. Y ayer me preguntaban qué significa el león, ¿no? Para Israel y para Judá. Especialmente para Judá, significa esta fuerza con la que Dios habla, la fortaleza, ¿no? La preeminencia. El león de Judá, aún siendo una tribu pequeñita, es como un león.
porque Dios se manifiesta ahí. En otros momentos, en otros textos tardíos en la Biblia, vamos a encontrar al león simbolizando las fuerzas malévolas de Satanás, etc. Pero en el mundo de los profetas y en el Antiguo Testamento, ¿no? La imagen del león es la imagen de la fuerza con la que habla Dios, la fortaleza y la preeminencia que tiene Dios en medio de su pueblo. Entonces, esta es la primera sección, ¿no? Desde el capítulo 1:3 hasta el 2:16. En un segundo momento vamos a encontrar ya un desarrollo de los oráculos que se han introducido contra Israel, ¿no? Desde el capítulo 3 hasta el 6, 14, vamos a encontrar todo el desarrollo de las acusaciones a Israel. Sí ha sido muy específico, ¿no? en denominar que han vendido por el dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, han pisoteado en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, han rechazado el camino de los humildes, ¿no? El hijo y el padre se han acostado con la misma joven, sobre ropas empeñadas se han acostado, ¿no? Todas estas acusaciones presentadas entre el capítulo 1 y 2, ahora en el 3 hasta el 6:14 lo va a desarrollar todavía mucho más el profeta, ¿no? Va a ser más específico. Y por eso es que encontramos en el capítulo 3, ¿no? Esta condena, y que empieza con la fórmula, escuchen esta palabra. Ya no solo así dice Yahvé, sino escuchen, ¿no? Por favor, presten atención, pongan oreja. Y esto lo tenemos que entender en el contexto de una cultura que es específicamente oral. En ese tiempo no habían videoclips, no había televisión, no habían comerciales, no habían pancartas, no habían libros, ¿no? La escritura estaba simplemente otorgada para el palacio o para los santuarios, para aquellas personas que tenían la capacidad de poner algo por escrito. Recién estaban desarrollando una escritura en Israel. Y entonces es una cultura oral y por eso se hace énfasis en los oráculos. Escuchen, ¿no? Escuchen esta palabra, porque es la manera como Dios se comunica. Lo primero que se acusa en el capítulo 3 es una sociedad injusta, ¿no? Se hace como una serie de preguntas relacionadas con el llamado y el envío de Amós. Aquí aparece una vez más la figura del león rugiente. Y en el capítulo 3, de los versículos 9 al 12, vamos a encontrar que los enemigos de Israel son invitados a contemplar la realidad pecadora de Samaria. Ahora ya no son las naciones las que son acusadas, sino miren, naciones, lo que está haciendo Samaria, ¿no? Samaria es la capital de Israel. Y la última parte, ¿no? Habla de los enemigos como la acción de los enemigos en contra de Israel como un castigo que se merece. Y vamos a tener en cuenta que esta es una cultura, es un tiempo en el que el pueblo interpreta todo desde Dios. No es un pueblo que ha desarrollado una capacidad científica, ¿no? No lee los signos de la naturaleza de la misma manera que nosotros la leemos, ¿no? Ellos lo otorgan todo al poder y al control de Dios. En nuestro tiempo, con todo lo que ha desarrollado la capacidad científica, no podemos acusar ¿no? a otorgar a Dios de las consecuencias de lo que estamos viviendo. Porque incluso en este tiempo, el profeta mismo le hace dar cuenta al pueblo, ¿no? Que lo que va a vivir como castigo se lo merece por haber hecho esto y esto y esto y esto. Y por lo que estamos viviendo hoy día como coronavirus, es consecuencia de nuestra falta de respeto a la naturaleza, nuestro haber acabado con tantos recursos que están haciendo que aparezcan, que se desbalancee, ¿no? el sistema ecológico y aparezcan estas nuevas enfermedades porque estamos consumiendo
animales que no deberían ser consumidos, que no deberían entrar en contacto con los humanos, ¿no? Y así, ¿no? Hay toda una serie de desbalances por el cambio climático, etcétera, que nos estamos declarando la guerra a nosotros mismos. Y después le echamos a Dios la culpa de por qué pasa esto, ¿no? En el capítulo 4 se hace una acusación contra las vacas de Basán. Y esto cuando lo presento, pues todos dicen, ay, esas mujeres, ¿no? Las mujeres que han del palacio, estas señoras, las que están en los palacios y que hacen que sus maridos hagan todo lo posible para tener sus lujos. Pues no necesariamente, ¿no? Las vacas de Basán están dirigidas a todos los habitantes del palacio, ¿no? A todas las personas que se alimentan, ¿no? De la pobreza de sus vasallos, de sus campesinos. Y también se habla del culto, ¿no? Del culto de quienes no están buscando la conversión de su pueblo, mientras que Dios está constantemente llamando a la conversión ¿no? a su pueblo. Después vamos a ver en el capítulo 5 que hay un canto fúnebre de Dios por Israel. Pues ya han colmado, no hay otra manera más. En un tiempo de prosperidad, ¿no? El profeta transmite un canto fúnebre para advertirles. Si siguen con lo mismo, están yendo directamente al cementerio. Y aquí hay una palabra muy fuerte del profeta, ¿no? En nombre de Dios, él dice, pero no volviste a mí. Hice todo lo que pude por ti y no volviste a mí. En el capítulo 5 también vamos a encontrar estos tres ayes, ¿no? Ay de los que. Y en el primer grupo de los ayes, ¿no? Vamos, que van desde 5, ¿no? Hasta el capítulo 6, encontramos aquellos quienes establecen justicia, porque no están estableciendo la justicia. Quienes están encargados de los tribunales, ¿no? De la justicia legal, que no aplican una justicia legal. Aquellos que están que son capaces de proteger a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, y no lo hacen. Entonces, en esta acusación de la justicia no es solo a quienes tienen poderío legislativo, sino también a todos los habitantes ciudadanos que tienen el poder de votar, ¿no? Que tienen el poder de cambiar la estructura social y no lo hacen. Luego hay un segundo ay, ¿no? Un segundo grupo de ayes que van desde el versículo 18 en el capítulo 5 hasta el 27. Y aquí el tema es el sistema cultural, ¿no? A quienes propagan falsas esperanzas y a quienes están encargados de los cultos con una parafernalia litúrgica y que diciendo claramente el profeta que Yahvé no está solamente en los santuarios, ¿no? Que no está, no se agrada a Yahvé con sacrificios y ofrendas y ayunos y oraciones solamente, sino con una acción ética concreta. Y el tercer ay, pues está en contra del orgullo y el lujo de los ricos y de las clases dirigentes. Entonces, son los mismos pecados que han aparecido en el capítulo 2, pero que ahora vienen ya dirigidos específicamente a varios sectores de la sociedad, ¿no? A ustedes que están en los tribunales de justicia, a ustedes que están encargados ¿no? del cuidado del pueblo, a ustedes que tienen el poder de decisión en su casa, en su barrio, en su vecindario, a ustedes que están encargados de los santuarios, del culto, de la fe, de la propagación de la reverencia a Yahvé, a ustedes que tienen de todo,
¿no? A ustedes que son ricos y que se enorgullecen porque piensan que Dios los está bendiciendo y a los otros los ha maldecido Dios porque no han trabajado lo suficiente, porque no se esfuerzan, etc. Entonces, estos son los tres sectores, ¿no? que aparecen en estos oráculos. Desde el capítulo 7 vamos a encontrar visiones. Y en en estos versículos que siguen desde 7 hasta el 9, hay 5 visiones. La primera visión es la de la plaga, ¿no? De langostas. Y cuando leía esta visión del profeta, ¿no? que me hacía pensar en nuestro propio tiempo. Se ha hablado de la plaga de langostas recientemente, el 26 de junio en Argentina. Como consecuencia, una vez más, de este desbalance climático que está viviendo nuestra tierra. Y muchas otras plagas no son enviadas por Dios para castigar a su pueblo, para llamar la atención. Dios no anda mandando enfermedades ni plagas para advertirnos. No, son todas estas consecuencias de nuestros actos. Pero en el tiempo, ¿no? En tiempo del profeta, él lee esta visión de las plagas como una especie de castigo por los propios pecados del pueblo. Y entonces en los versículos 1 al 6 está esta plaga de langostas. Y desde en el capítulo siguiente vamos a ver, en los versículos siguientes, vamos a ver la sequía o el fuego. En estas dos visiones hay una intercesión del profeta, ¿no? El profeta intercede por el pueblo y le dice, basta, ¿no? Te ruego, perdona, ¿no? A este pueblo. Y se suspende el castigo. Y entonces lo que el profeta trata de demostrar con esta visión es esta capacidad de intercesión de unos cuantos y la capacidad de perdón de Dios. Las otras dos visiones, que son la de la plomada y de la canasta de frutas maduras, o en algunos casos aparecen como higos, son dos visiones distintas. Aquí ya no hay perdón, porque el pueblo no se arrepintió. Dios ha perdonado una, ha perdonado dos, ha perdonado tres, miles de veces, y el pueblo no regresa, ¿no? a la armonía primera. Y entonces, en este tiempo ya no hay una intercesión del profeta. El profeta se ha convencido de que pues esto ya no va para más. Y esto me hacía pensar en el discurso de Greta, ¿no? Los vamos a estar observando, pero ya estamos caminando a una extinción masiva, ¿no? Nosotros mismos nos estamos extinguiendo a nosotros mismos como humanos. Y pues es como decir, ya no hay para más, ¿no? La fruta ya está madura, ya no hay manera de volverla al árbol y que de nuevo empiece, ¿no? Y al final está la destrucción del santuario, ¿no? En esta última visión, en el capítulo 9, ya el desastre se ve como consecuencia de la aparición de Yahvé y del reinado de Yahvé. Pero a pesar de todo esto, las palabras de Amós no terminan de manera trágica. Amós intercala estas visiones que son pesimistas del mundo con algunos versículos de esperanza, ¿no? Algunos versículos que hablan de una posibilidad futura después de esta generación. Y cuando Amós hace esto, podemos relacionarlo también con la historia del pueblo en el tiempo del Éxodo, ¿no? Toda la primera generación que salió de Egipto, que murmuró en el desierto, que
volvió a la idolatría, que no fue fiel, ¿no? A la alianza que había hecho en el Sinaí, toda esa generación murió. Pero hay una generación nueva que ha entrado, la generación que ha nacido en el desierto, la generación que nació en medio del hambre, en medio de la sequía, en medio de estos tipos de alimentos tan distintos de la miel, de las frutas, de las cebollas de Egipto. Esta generación que nació en el desierto es la que entró en la tierra prometida. Y entonces, a pesar de esta visión pesimista que puede darnos todos los oráculos de Amós y también las visiones de Amós, hay una esperanza de que cuando aparezca Yahvé, esta situación va a cambiar, ¿no? O sea, con aquellos que hacen que aparezca Yahvé. En el intermedio de estos oráculos que presentamos, hay otras historias que se intercalan, ¿no? Están, por ejemplo, en el capítulo 7 de Amós, una acusación del sacerdote Amasías a Amós de conspirar contra el rey. Esta es una historia ya tardía, ¿no? Una relectura de la vida del profeta por parte de aquellos que escribieron y que dejan por sentado, ¿no? Que ser profeta no es fácil, que si tú dices cosas que desagradan al sistema, estás acusado de conspirador, ¿no? Estás acusado de agitador, de esquizofrénico, ¿no? De sufrir de un ataque de nervios, de ser neurótico, etc. Y entonces estas siempre van a ser como el sistema va a querer, ¿no? Conservar su propio status quo, denigrando la actuación del profeta. Y también vamos a encontrar en el capítulo 8, en medio de todas las visiones, cómo los campesinos son víctimas de los mercaderes. Esto nos hace pensar en nuestras naciones indígenas de hoy en día, que siguen siendo víctimas de las grandes empresas transnacionales. Como decía Greta, ustedes me hablan de desarrollo, hablan de dinero, de cómo progresar y hacer más, ¿no? Hacer que nuestra economía se haga más estable. ¿Cómo se atreven? ¿No? Si están viendo que los campesinos, la gente, las naciones indígenas están siendo extinguidas por este afán de progreso, este afán de desarrollo, por llenarse sus bolsillos, ¿no? Siempre los que sufren son aquellos que están más conectados con aquello que no es comercial, que no va a dar ganancias, que no va a dar ningún tipo de ingresos. Y entonces Amós es muy concreto, ¿no? Anuncia que el estilo de vida de derroche, el estilo de vida de estas clases altas tienen los días contados. Y cuando Amós presenta todas estas acusaciones para con Israel, no está acusando a todo el pueblo de Israel, ¿no? Está acusando específicamente a los ricos, a los que están en el poder, a los que tienen capacidad de decisión. Y aquí, pues, si queremos actualizar todas estas palabras de Amós, nos podríamos preguntar dónde nos situamos nosotros, dónde nos situamos nosotras, en qué lugar ocupamos en la sociedad y cómo podríamos releer estas profecías. ¿Cuál sería nuestro lugar? ¿El lugar del profeta? ¿No? ¿Cuál es el rol que estaríamos llamados a cumplir? ¿El rol del profeta? ¿Nos vamos a quedar como víctima o estamos cumpliendo el rol de estos personajes de la élite? ¿No? Entonces, quizás podemos tomar ahora un tiempo para pensar
y conectar todas estas realidades con nuestra situación actual. Si alguien quiere comentar, levanta la mano y pues podemos entrar en un diálogo. Hola, doctora, profesora, soy Jorge. Es algo interesante lo que nos está diciendo ahorita. Dice, la nueva generación que nació después del desierto. Pues están haciendo una nueva generación también aquí, después del COVID-19. Una generación en donde debe de haber respeto verdaderamente hacia la naturaleza, una tolerancia a todas las culturas, a todas las razas y sobre todo también una manera en cómo nos alimentamos, porque si bien es cierto que esta pandemia nos agarró mal parados, fue también por un descuido sobre nuestra alimentación. La mayor parte de las personas, lamentablemente, que han fallecido es porque la condición de salud ha sido, pues, diabetes, hipertensión o todo este tipo de enfermedades crónicas. Entonces, sí, yo creo que esta va a ser una nueva generación que va a salir, así como la nueva generación que salió del desierto, o que se está creando. Nosotros primeramente como adultos y después transmitirla también a nuestros hijos. Creo que esa es la nueva generación. Ese es mi comentario. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Eddie. Sí, este lenguaje del profeta Amós, al menos para mí en este tiempo, bueno, casi como nos movemos por los países de Centroamérica, normalmente he estado en área campesina y algunas cosas que han compartido ayer y hoy, yo puedo estar o no de acuerdo. Por ejemplo, es distinto la vivencia que se tiene desde la ciudad, cuando hablaban de mascarillas y demás, y otra vivencia es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Estoy en el campo y sí, pueden andar con mascarilla, pero en el campo solamente se pondrá mascarilla si van a la ciudad. En los lugares están al aire libre y es otro ambiente. Creo que a veces nosotros el peligro es ese de generalizar y presentamos como nosotros mismos como algo muy negativo, muy terrible. Ciertamente la pandemia, vemos la cantidad de infectados, 15 millones a nivel mundial, pero también tiene cosas muy positivas, muy buenas y hemos visto, ¿no? La misma que hablábamos del año sabático, cómo en ese guardar cuarentena han ido apareciendo hasta animales que uno pensaba que ya no existían. Entonces, digo, usted mismo lo dijo, ¿verdad? A veces nosotros vamos al pasado y con criterios de ahora, el peligro es como entrar en una condena. Relacionado a esto, que muchas cosas bonitas del profeta Amós, digo, me gusta porque el lenguaje es muy, muy conocido, campesino, pero también denuncia las injusticias. Yo estoy en Nicaragua y seguramente habrán escuchado bastante noticia de Nicaragua y estamos ante una dictadura y ahí estamos amarrados. Yo personalmente nunca ni aspiro a ser profeta, no estoy preparado para eso, pero sí acompañamos a las personas que sufren las consecuencias de esta dictadura. Es difícil ser profeta, eso no todo el mundo lo es, ¿verdad? Yo conozco, he oído de dos profetisas, pero viendo así concretamente no voy por ahí.
Cuando hablaban de lo litúrgico, del culto, son dos cosas distintas a mi manera de ver. Cuando el profeta en el capítulo 4, versículo 4 y 5, lo que está acusando son esos sacrificios, son los diezmos, son las ofrendas, que van manchadas por las injusticias. Yo creo que en nuestras parroquias la gente no es así. Sí tiene sus pecados como lo tenemos todos, pero creo que hay una buena voluntad por parte de la gente cuando dan sus ofrendas, cuando dan las limonas, cuando comparten. Estos días que estamos por acá de cosecha, la gente se acerca y nos trae frijoles o nos trae maíz. Y no es que estemos, o ellos que estén comprando al sacerdote, ¿no? Sino que nace de esa buena voluntad. Y yo creo que cuando decimos, ¿verdad? Me llamó la atención la pregunta que usted hizo ayer, cómo son nuestras liturgias. Ahí yo no soy experto en liturgia, pero sí, por un lado, necesita que sea más cálida, más acogedoras, pero también hay que reconocer que hay lugares, hay parroquias que ya lo hacen. Y digo, el temor o el peligro es confundir una cosa con otra. Y usted misma hoy dijo, ¿verdad? Todo lo que suceda se lo atribuyen a Dios. Y hay cosas que no se pueden, así como determinar. Interesante esa pregunta, pero yo creo que estamos dando un salto bastante grande. Comparar lo que dice Amós ahí referente al culto y que lo denuncia, a estar condenando lo que hacemos. Yo creo que los que son párrocos, ¿verdad?, hacen el intento de que la comunidad cristiana que se reúne, que vive su fe, lo hagan de la mejor manera. Yo creo que eso sigue siendo un desafío y agarrar esos elementos que nos aportan los profetas. Y digo, el peligro es como querer condenar o enjuiciar acciones que vivieron los profetas en su tiempo y que hoy decimos esto es así, lo estamos viendo. Hay cosas que sí se repiten, ¿verdad? Solo la diferencia de tiempo y espacio, pero hay otras cosas que en su tiempo quisieron decir una cosa y ahora es otra. Y entonces quería compartir eso, ¿verdad? Que me gusta, decía antes, me gustaba el profeta Ezequiel, el profeta Amós, sobre todo porque el lenguaje es conocido por estos lugares y así, ¿verdad? Habrán profetas que estuvieron en la ciudad, entonces nos vamos a identificar con algún profeta que estuvo en medio de la ciudad. Eso nada más. Sí, muchísimas gracias, Padre Eddie, ¿no? Es importante que recordemos que el profeta aquí no está denunciando a todos, ¿no? A todos, ni está generalizando todas las situaciones. Y entonces, ¿a quiénes va dirigido a esta clase poderosa, a la clase de tanto de los santuarios, tanto como del palacio, tanto a aquellos que están en los tribunales y a aquellos que tienen los poderes de decisión y que en lugar de establecer justicia, están haciendo injusticia, ¿no? La palabra va dirigida justamente a estos sectores. Y cuando repensamos hoy en día estos oráculos, lo tenemos que repensar desde esta perspectiva también. No todos los lugares en los que estamos viviendo la liturgia, pues son unas liturgias muertas. Hay muchos lugares en los que vivimos la liturgia como celebración de lo que el pueblo vive, ¿no? Como fe, como compromiso. Uno de los lugares donde nosotras estamos en Perú es una zona rural donde no hay sacerdotes, ¿no? Y lo que hacemos son celebraciones de la palabra con Eucaristía. Y no porque, no porque no esté ahí un sacerdote presente, se deja de celebrar esta acción de gracias y de celebrar, compartir la comunión, ¿no? Pero con una comunión que es compartida a partir de los esfuerzos de la comunidad,
del centro de salud, de la comunidad campesina, ¿no? Todos los esfuerzos que hacemos para buscar, ¿no? Un mejor lugar para aquellos que no tienen muchas propiedades, que no tienen una parcela y que logran tener al menos una cosecha por año, ¿no? En algún pequeño pedazo de la comunidad. Y entonces hay celebraciones que realmente hablan de esta liturgia, de esta ofrenda, de este sacrificio que agrada a Dios. Y entonces cuando hablamos de esta condena del profeta, no va dirigida a estas celebraciones, ¿no? Sino va dirigida a estas celebraciones en las que no hay compromiso ético, no hay compromiso, simplemente es vivir una apariencia religiosa, ¿no? Ir a cada celebración y ofrecer el mejor toro, el mejor becerro, el mejor cordero, pero al mismo tiempo quitarle este cordero al campesino y hacer que esta ofrenda sea, no sea el producto del esfuerzo de aquellos que tenían el latifundio, el poder de los campos, el poder de los ganados. Entonces sí, hay realidades a las que todavía, ¿no? Podemos comparar sin necesariamente generalizar todo, ¿no? Todas las situaciones. Porque incluso en ese tiempo hay celebraciones, hay oraciones, hay lugares en los que el pueblo de Israel rinde culto a Yahvé, y este es probablemente uno de los lugares de donde sale el mismo profeta. Es justamente este celebrar la fe a partir de un compromiso concreto que hace que el profeta diga, ¿y por qué las clases que deberían, ¿no? tenerlo como más fuerte no lo hacen? Y pues sí, estos oráculos son oráculos dirigidos específicamente a este sector de la población y que podrían ayudarnos a releer nuestra propia realidad. Muchos de nosotros no tenemos ningún poder de decisión en ninguna de las instancias, ni política, ni religiosa, ni legal, ni administrativa de una sociedad. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde? El lugar del profeta, ¿no? El lugar de abrir los ojos y contemplar con esta misma mirada crítica del profeta que amaba a su nación, para llamar la atención de aquellos quienes sí tienen poder de decisión, quienes sí están en los lugares donde se decide la pena de muerte o no pena de muerte, la abolición de este tipo de leyes que atentan contra la vida. Entonces, leer al profeta Amós nos lleva, ¿no? a repensar también nuestro propio lugar en la sociedad y en nuestro propio compromiso como discípulos y como ciudadanos, ¿no? Ese es el énfasis del profeta Amós. Y bueno, empezando ya con esto, les quería hablar ahora vamos a entrar ahora a hablar de otro profeta del siglo VIII, que es Oseas. Oseas aparece también en el Reino del Norte. Es otro de los profetas llamados clásicos, quien también llama a la conversión, quien también llama a la justicia, quien también reclama regresar al amor de Dios, y lo hace de una manera distinta al profeta Amós. Si Amós lo hacía de manera directa, como rugiendo como un león, Oseas lo va a hacer de otra manera, hablando del amor de Dios, hablando de esta capacidad tan grande que tiene Dios de aguantar de todo y regresar y otra vez regresar a su pueblo, ¿no? Y volverlo a llamar y volverlo a abrazar, aunque su pueblo no regresa. Y lo que quiere Dios con este tipo lo que quiere el profeta con este tipo de presentación de Dios es que el pueblo se dé cuenta la capacidad
de amor que tiene Dios, la capacidad de paciencia que tiene Dios, la capacidad de lealtad que tiene Dios a su alianza, pese a que su pueblo se desvía una, otra y otra vez. Y cuando pensaba en el profeta Oseas, reflexionaba en la vida de un sacerdote en Perú, ¿no? Que acaba de morir hace 2 semanas atrás. Él fue muy cercano a Gustavo Gutiérrez, uno de los que caminó, ¿no? En San Juan del Lurigancho, una zona muy pobre en Lima, de familia muy, muy noble él, a la que su familia tampoco lo quiso mucho por sus decisiones, ¿no? Pero que caminó con jóvenes. Los jóvenes en nuestras parroquias, muchos de los jóvenes que son aceptados son aquellos que entran al coro, que están en la catequesis o que están ¿no? de algún modo que colaboran con la parroquia. Lo que hizo Jorge fue ¿no? acompañar a este grupo de jóvenes que no entraban en las estructuras de la iglesia, pero que sí querían vivir su fe. Y entonces empezó a crear un programa de formación que se llamó Jóvenes Discípulos y Ciudadanos. Y dijo, bueno, vamos a sacar a los jóvenes de esta situación que no son muy aceptados por sus párrocos porque no son faltones para los horarios de las prácticas de coro, etcétera, pero que tienen este tipo de compromiso, que quieren hacer algo por su pueblo. Y este programa comenzó en el 2005, ¿no? Con jóvenes de 5 parroquias. Y en el 2015 ya estaba establecido con jóvenes de toda la diócesis, ¿no? Del cono oeste, de una de las diócesis más pobres de Lima. Entonces, antes de que él murió a los 90 años, no pudimos ir a la misa de su cumpleaños, lo seguimos por el internet, pero los jóvenes le dedicaron un video, ¿no? Por todo lo que él significó para la vida de este grupo, y ahora han formado un grupo de WhatsApp que todavía les ayuda a estar conectados unos con otros para ver dónde hay balones de oxígeno, dónde hay una familia que ha perdido a alguien y necesita ayuda para el entierro, ¿no? Porque estas son situaciones que realmente son terribles, ¿no? En las ciudades donde Lima es un desierto, ¿no? No tiene fuentes de agricultura para sí mismo. Todo nos viene de las zonas de la sierra. Incluso el agua es bombeada de los Andes para que Lima tenga un poco de agua. Y entonces les voy a presentar este video que está hecho por estos jóvenes que no entraban, ¿no? en los coros, ni en las catequesis, ni dentro del programa de las parroquias, pero que ahora siguen comprometidos en partidos políticos, algunos de ellos en vigilancia de su barrio. Y el canto también me pareció muy importante para no sé si me fue. ¿Todavía me escuchan? Sí. Ok. Voy a ver dónde está. Para decirte gracias, cada espacio, cada encuentro, cada ser humano.
en la cima de mis plenitudes y en el dolor. Estás tú, siempre tú, ilusionado en mis anhelos y mis sueños, sobreviviendo mis fracasos y mis miedos, creyendo en mí, queriéndome junto a mí. Solo para decirte gracias, solo para reconocer que eres Dios, solo para entonar tu nombre, que me abriga, me acaricia y me levanta, y soy más. Y es que eres tú, siempre tú, porque no hay nada que yo haga si no quieres, porque mis luchas no son nada si no estás amándome, urgiéndome, viviendo en mí. Solo para decirte gracias, porque escuchas y haces tuyo el amor de cada pobre. Solo para darte siempre, porque restañas todas las heridas con tu amor. Eres tú, siempre tú, como que llama, que me busca, que me apremia, que me seduce y que me urge a buscarte entre mi gente, entre las calles, en mi país. Solo para decirte gracias, tu cariño que desborda y tu amor que me hace libre. Solo para entregarme a ti, corazón de un Dios que no se cansa de amar. Y es que eres tú, siempre tú, naturaleza, tierra, patria, madre, calor, afecto, comprensión, ternura, manos unidas, fraternidad. Eres mi Dios. Cuando pensaba en el profeta Amós, pensaba en Jorge, en esta capacidad suya de transmitir a un Dios que acoge, que perdona, que no se da tanta importancia, no le da tanta importancia si eres divorciado, si eres, si has sido pandillero, si has sido miembro de de algún grupo que ha consumido drogas, pero que tienes algún tipo de llamado para hacer algo por tu pueblo. Y pues este es el profeta Oseas. El profeta Oseas no se cansa de hablar de este Dios que es amor. De él, vamos a ver si lo podemos ver desde el principio. Es un profeta que es del mismo tiempo de Amós y que está asociado también con la política en el Reino del Norte, ¿no? Es el mismo tiempo de un poquito más, en más años, quizás entre el reinado de al fines del reinado de Jeroboam II y la destrucción de Samaria.
porque ya ve que la destrucción de la ciudad, la destrucción de la región es inminente y entonces aparece con este mensaje, con este llamado constante de urgirlo a regresar, a convertirse, a abrazar a Dios. Este profeta no hay mucho de información que encontramos sobre él mismo, pero por sus oráculos podemos distinguir que es un profeta culto, que conoce del mundo sacerdotal, ¿no? Maneja oráculos de juicio, conoce un tipo de poesía que puede utilizar paralelismos, etc. Y también se considera portador de la tradición. Oseas probablemente fue de la tribu de Benjamín. Las tribus de Benjamín y de José, que van a llegar a ser conocidos como las tribus de Manasés y Efraín, son quienes conservaron todas las tradiciones en torno a Jacob, ¿no? Las historias que encontramos de Jacob, conocido como Israel, nos vienen a partir de estas tribus que han conservado muchas de estas historias. Otras tribus conservaron historias sobre Abraham, otras tribus sobre Isaac, otras tribus sobre el Éxodo. Estas dos tribus parecen haber sido más influyentes en todas las tradiciones que nos vienen sobre Jacob. El nombre de Oseas significa el Señor nos salva, Hoshea, ¿no? Viene de la misma raíz de Yeshua, salvación. Y es una paradoja porque lo que viene a decir es que va a sufrir algo desastroso, ¿no? Pero que a partir de este sufrir desastroso también hay todo un llamado para salvarlo, ¿no? El objetivo no es destruir, el objetivo no es condenar al pueblo, sino salvarlo. El texto en sí mismo es un texto que tiene pocos capítulos, ¿no? 14 capítulos, y es un texto que nos ha llegado de manera complicada por las relecturas que encontramos en el mismo libro. Es decir, algunos que recogieron los oráculos de Oseas lo volvieron a reinterpretar ya desde la experiencia del exilio, más adelante, ¿no? En el siglo V y siglo IV. Entonces hay algunos añadidos, hay unas trastocaciones del texto mismo que no nos permiten encontrar al Oseas del siglo VIII. Al Oseas del siglo VIII lo encontramos más específicamente en el capítulo 5, desde el versículo 8 en adelante, ¿no? Y también en el capítulo 6. En los otros podemos ver una relectura post-exílica, ¿no? Después del tiempo del exilio de Babilonia. Y entonces, como estructura, ¿cómo podemos leer este libro? Podemos leer a partir de leyendo el capítulo 1, versículo 1 como el título. Como les decía antes, los rollos que tenían los textos no venían con el título Oseas, Amós, Jeremías, etc. Sino a partir del versículo 1 se podía intuir que este es el comienzo de un nuevo rollo, de un nuevo escrito, ¿no? Otorgado a algún personaje, ¿no? O bajo el nombre de algún personaje. Y en este caso, en Oseas, se habla de palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Beeri, en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz, Ezequías, reyes de Judá, y en tiempos de Jeroboam. Una vez más, es el Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel. No se conoce mucho de su familia, porque cuando buscamos el significado de Berí es simplemente pozo, ¿no? Y entonces no se sabe si tuvo realmente una familia, ¿no? que tenía que era conocida en el reino del norte.
Los capítulos del 1 al 3, cuando él habla del matrimonio, el matrimonio del profeta y de los hijos, como acciones simbólicas, nos habla más bien de una metáfora que quiere darnos a conocer el amor de Dios, ¿no? Y quiénes son parte de este drama histórico, ¿no? Cada sección de estas 3 secciones después del título comienza con una querella o con una acción de un llamado, ¿no? que hace una acusación que hace el profeta y termina con un oráculo de salvación. Entonces, como podemos ver, el tono es distinto al del profeta Amós. El profeta Amós es implacable, es directo, ¿no? Va específicamente a decir de manera muy clara cuáles son los pecados. Oseas tiene un estilo distinto. Empieza con, sí, una acusación, pero termina con un oráculo de salvación. En los capítulos, en los 3 primeros capítulos, encontramos una metáfora familiar. Les hablaba de esta acción simbólica. Esta acción simbólica en la que encontramos a 3 elementos, ¿no? Un acusador, un acusado y la materia del delito. El acusador aquí es el Padre, ¿no? Es Dios mismo. El acusado es el pueblo y está simbolizado en la figura de la madre. Y los hijos son la parte interesada, ¿no? La materia del delito es la idolatría o es el adulterio en el caso de la metáfora, ¿no? Y entonces tenemos que leer estos 3 primeros capítulos en este sentido. No se trata tanto del matrimonio de Oseas, se trata más de cuál es el pedido de Dios a su pueblo. No es un juicio, aunque el estilo de escritura en el que aparece es el estilo legal, ¿no? Un tipo de querella con una acusación. Esta no es un juicio ante una sala pública. Es un pleito o una querella que ocurre dentro del círculo familiar. Y a esto se conoce en el mundo de la Biblia como el RIB. Hay 2 tipos de juicios en la Biblia. El juicio Mishpat, que es el juicio de los tribunales, ¿no? Y el juicio RIB, que es un juicio familiar o un pleito familiar en el que lo que se busca no es establecer una sentencia, sino volver a la reconciliación. Entonces aquí tenemos la figura también de los hijos, ¿no? Los hijos que son Jezreel, la hija que se llama no compadecida y el otro hijo de Amós, que es no mi pueblo, que al final van a llegar a ser Jezreel fértil, ¿no? Compadecida y mi pueblo. Entonces, todo el drama que aparece en esta metáfora en realidad es para que el pueblo regrese, ¿no? al amor de Dios y regrese a la relación con Dios. El foco de atención, les decía, no es el matrimonio de Oseas con una prostituta o una mujer que es adúltera, ¿no? que traiciona a su esposo, sino que es la relación de Yahvé con su pueblo. Y la única meta que tiene el profeta es la reconciliación de Yahvé con su pueblo. Y encontramos 3 momentos, ¿no? Y 3 estilos también en estos 3 capítulos. Al inicio y al final está un estilo narrativo, un tipo de biografía, ¿no? en el que vemos que por mandato divino el profeta se casa con una prostituta, con alguien que sabe que le va a fallar, ¿no? Y tiene 3 nombres simbólicos los hijos. El hijo Jezreel significa que Dios puede sembrar. Tiene connotaciones de fertilidad.
se menciona que la dinastía de Jehú, ¿no? Vive o tiene como capital una de las zonas llamada Jezreel en el Reino del Norte. La ciudad y más importante de esta región es Megiddo. Y cuando ustedes van a visitar Megiddo, van a ver que es el lugar donde han habido tantas guerras, ¿no? Y también en el libro del Apocalipsis se menciona una vez más en el Armagedón, ¿no? Ahí donde va a ser el juicio final o la batalla final. Porque en lugar de ser un lugar porque es un lugar fértil, es un lugar de muerte, es un lugar de batalla, es un lugar de injusticia. Y también porque en Megiddo se estableció este culto a Baal, ¿no? El culto al dios de la fertilidad. La segunda hija el segundo hijo, que es la hija, ¿no? de Oseas, está nombrada como no compadecida, que quiere dar a conocer esta acción de rechazo de Dios a su pueblo. No se va a compadecer porque ya tantas veces se compadece y no sucede nada. Y sin embargo, Dios no deja de amarlo, no deja de amarlo, aunque su hija no haya respondido de la misma manera, no deja de amarlo. Y el tercer hijo se llama no mi pueblo, que es también otro tipo de negación de que Dios mismo, ¿no? Dios le pide al profeta llamar o poner el nombre a sus hijos. Y con esta, ponerle el nombre a no mi pueblo, se quiere enfatizar la condena y la progresión de esta condena del pueblo. Israel ha roto la alianza con Dios, pero Dios sigue viviendo en la tierra. A pesar que le ha fallado varias veces, aún sigue viviendo con Gomer, ¿no? El profeta sigue viviendo con la prostituta, sigue viviendo con sus hijos. Y entonces esto es lo que vamos a encontrar en el capítulo 2 de los versículos 1 al 3, ¿no? Es una vez más la exhortación a llamar a vivir de nuevo, ¿no? Esta relación, a que no mi pueblo sea mi pueblo, y que este no mi pueblo pueda llamar a sus hermanas, ¿no? a sus hermanos a convertirse, y que sean compadecidas, que sean donde Dios siembra, ¿no? Donde Dios está. La parte central de estos 3 capítulos está formada por los versículos del 4 al 25, en el que encontramos un poema. Y en este poema vamos a ver el pleito y la decisión. Se plantea como un juicio en clave de divorcio. Ya no doy más, ¿no? Los hijos corren con la suerte de la madre. La mujer va tras sus amantes y el padre expresa su relación con ella y con sus hijos, ¿no? Este recordar del profeta, el adulterio es el recordar la idolatría de su pueblo. Luego, a medida que avanzan los versículos, en los versículos 16 y 17, vamos a encontrar que hay un nuevo comienzo, una nueva aventura del Señor con su pueblo. Se anuncia una alianza nueva, ¿no? Que el marido enamorado logra seducir una vez más a su esposa. Y entonces, desde el versículo 25, hay toda una inversión, ¿no? Y a esta inversión de las relaciones responden también los hijos, ¿no? Israel, misericordia y mi pueblo. Y estos hijos van a poder proclamar una vez más a Dios como su Dios. Y entonces se da el cambio de la familia, el cambio a partir de este amor seductor de Dios, este amor que no deja de tener paciencia. Y en la tercera parte que vemos en los versículos a nivel narrativo, encontramos ya
una vez más una narración sobre este retorno, ¿no? Este retorno de cómo ama Yahvé a su pueblo. Y también se hace referencia a los ritos de fertilidad que probablemente existían, ¿no? en esta zona del Reino del Norte. Y pues se regresa a las relaciones, ¿no? Se narra cómo es que el pueblo va retomando una vez más, vuelven, ¿no? Retornan los hijos de Israel, buscan a su Dios y a David como su rey, y acudirán con temor a Yahvé y a sus bienes, y los días del pueblo serán venideros. Entonces, este es todo un drama familiar en el que el profeta presenta, ¿no? Esta propuesta para el pueblo a través de un gesto simbólico de su propia vida. Y entonces, a partir de estos dos profetas que hemos apenas tocado, ¿no? Quizás sería importante que meditáramos, ¿no? Dos diferencias y dos elementos similares que encontramos en la predicación de Amós y de Oseas. ¿En qué se parecen Amós y Oseas hasta este punto en el que hemos leído? ¿Cuál es el pecado principal del pueblo en Amós y cuál es el pecado principal del pueblo en Oseas? ¿Qué metáfora podríamos utilizar hoy para hablar de la relación entre Dios y su criatura? El profeta Oseas utiliza esta metáfora de casarse con una prostituta, ¿no? De hablar de esta traición a su matrimonio. No solo de la esposa, sino también de los hijos. ¿Cómo podríamos hablar ahora a nuestro pueblo para que regrese a sus relaciones con Dios? Cuando me refiero hoy a nuestro pueblo, me refiero a este pueblo que no siente cercano a Dios. ¿Con qué metáforas podríamos acercarnos a aquellos que no se sienten parte de este pueblo o que es amado por Dios? ¿Con qué metáforas podríamos hacerles llegar esta capacidad de amor y de paciencia de Dios que espera que regresen? Y que regresen no solo en el sentido que regresan a la iglesia, a la parroquia, o que regresan a la misa, sino que regresan a vivir, ¿no? Lo que significa el seguimiento a Jesús, el seguimiento a este Padre que nos ha creado por amor y que nos pide que regresemos con el mismo amor con el que hemos sido creados. Entonces, esta sería como la tarea para estos 30 minutos que nos quedan. Y entonces vamos a tener una vez más, ¿no? Les voy a pedir que me envíen estas reflexiones, ¿no? A partir de los 3 primeros capítulos de Oseas, comparado a todos los 9 capítulos de Amós. ¿De qué manera hay ¿no? cosas o mensajes similares entre uno y otro? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la metáfora que podríamos emplear, ¿no? Hoy en día? ¿Y cuál es el pecado principal en Amós y cuál es el pecado principal en Oseas? ¿Hay algo que hasta aquí quisieran algún tipo de clarificación antes de que podamos salir?